Queridos hermanos, en esta noche estamos para poder apoyarlos en lo que significa la lección de este domingo, que es el domingo 24 de mayo y que corresponde a los capítulos 25 y al 28 del libro de Mosía. Lo primero que nos dice la lección es que muchas veces es difícil para nosotros poder leer las escrituras, y sería bueno que si nosotros podríamos de alguna otra manera compartir algo de lo que significa las experiencias que hemos tenido al hacer la lectura de esto. Y dentro de lo que puedo yo compartir con ustedes, uno de los versículos que al preparar la lección me ha gustado mucho es aquel que se encuentra en el versículo 24 del capítulo 25, que dice: y se llamaban el pueblo de Dios, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra. Me impactó un poco este versículo porque, llegado el momento, hay dos condiciones que personalmente me gustan mucho. La primera, que dice que el Señor derramó su espíritu sobre nosotros, y lo segundo, que fueron bendecidos y prosperamos en la tierra. Espero que en el transcurso del estudio de esta lección nosotros podamos entender esos principios, esas tres cosas importantes: el espíritu, la bendición y sobre todo que prosperamos en la tierra. Y cuando prosperamos en la tierra no se refiere solamente al aspecto temporal. Yo considero que una de las mejores formas de prosperar es el crecimiento espiritual. En la primera parte de la lección podemos estudiar aquello que dice: Dios perdona sin reserva a quienes se arrepienten. Y mencionan dos palabras que son recurrentes en todo lo que vamos a ir estudiando, que es el arrepentimiento y el perdón. Todos conocemos lo que es el arrepentimiento y el perdón, pero me gustaría poner énfasis en un versículo del capítulo 26, el versículo número 29, aquel que dice: ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Entonces, el arrepentimiento no es, como decía alguna vez el presidente Nelson, o si recuerdan ustedes el de Luceda, el arrepentimiento no es solamente sentir pesar, no es solamente restituir, sino la clave del arrepentimiento es una sinceridad de corazón en este proceso. Y hay otro versículo que me encanta mucho y que menciona que nosotros no tenemos un límite en nuestros arrepentimientos. En el siguiente versículo dice: sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Hay una escritura que usualmente viene a mi mente cuando estamos hablando de estas circunstancias, y es aquel que dice: solo predica el arrepentimiento a este pueblo. Evidentemente, el Señor no tiene un límite para nuestras faltas, o sea, no dice: te voy a perdonar solamente 10 veces o 20 veces o 30 veces, sino Él dice: mientras tú te arrepientes, yo te voy a perdonar. Y se me viene a la mente las palabras del Elder Uzdor, que decía: no importa cuántas veces caiga, lo que interesa es cuántas veces te levantas. Por eso hay dos escrituras, ¿ya? Una que se encuentra en el capítulo 6 de Moroni, el versículo número 8, que dice: mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Entonces, mis queridos hermanos, la clave del arrepentimiento, como dice aquí, es la verdadera intención. Y la otra escritura que en esta parte se menciona de la lección es aquella que se encuentra en la sección 58, los versículos 42 y 43. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Qué hermosa promesa, ¿no? No solamente el Señor dice que nos va a perdonar, sino de que no va a recordar las veces que nosotros le hemos fallado a Él. Y en el siguiente dice: por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Por eso, si bien solamente tenemos que predicar el arrepentimiento a este pueblo,
considero que dos cosas pueden ayudarnos en nuestra vida. La primera es, mientras menos cosas tengamos de que arrepentirnos, mucho mejor. Eso significa que no hemos caído tanto. Y mucho más si no tenemos que arrepentirnos 2 veces de la misma transgresión. En esta parte de la lección, el Señor habla que nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor nos va a perdonar, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea con sinceridad de corazón y que nosotros abandonemos aquellas prácticas inicuas, aquellas prácticas malas, aquellas costumbres que nos impiden nuestro progreso. En la segunda parte de la lección, que es realmente es una instrucción muy profunda, dice que el Señor escucha nuestras oraciones y las responderá conforme a su voluntad. Y habla básicamente de lo que se encuentra en el capítulo 27 de Mosía. En el capítulo 27 de Mosía habla acerca de la historia de Alma y los hijos de Mosía. O sea, el hijo de Alma y los hijos de Mosía. Pero en el versículo número 14, el ángel, cuando se le aparece a Alma, hijo, le dice: He aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti. Mis queridos hermanos, en esta parte de la lección quiero darles mi testimonio. Yo sé profundamente que el Señor escucha todas las oraciones de cada uno de sus hijos. Pero el requisito para que el Señor escuche nuestras oraciones es que las hagamos con fe. Y también que tengamos, como en la anterior clase hemos aprendido, probar nuestra fe y nuestra paciencia. Yo sé con todas las fuerzas de mi corazón que así como el Señor escucha nuestras oraciones, Él también las contesta. Muchas veces las va a contestar indicando sí. Algunas nos dice no, pero la mayoría de las veces nos dice sí, pero todavía no. Él va a contestar nuestras oraciones cuando Él juzgue que sea conveniente. La tercera parte de la lección habla acerca de lo que significa que los hombres y las mujeres deben nacer otra vez. Y aquí habla de un término que hace muchos años atrás lo venimos manejando en la iglesia, que es el proceso de conversión. ¿Qué significa convertirse? Es un cambio de pensamientos, de sentimientos, de acción, es un cambio de esencia, para que dejemos lo que es el hombre natural y nos volvamos a ser más seres espirituales. En la parte del estudio individual de la misma lección, habla un principio que me gustaría compartir con ustedes, que la conversión no se puede heredar a nuestros hijos. Sería lindo que nosotros de alguna otra manera podamos, mediante nuestra herencia, legarles a ellos la conversión que tenemos. La conversión se indica dos cosas. Primero, que es un proceso, no es un evento. El proceso significa que va a llevar mucho tiempo, tal vez todo el tiempo que estemos durante este tiempo en esta vida. ¿Ya? Y la segunda es una experiencia personal. Si bien nosotros podemos hacer algunas cuantas cosas para ayudar, para que nuestros hijos, nuestros amigos, las personas que nos rodean se conviertan, pero lo más importante es que es una experiencia personal. ¿Ya? Ahora, ya sea que a veces nosotros pensamos que no estamos convertidos, pero una parte del manual nos indica que nosotros podríamos hacer un estudio retrospectivo de nuestra vida, porque a veces, sin darnos cuenta, hemos caminado en este proceso de conversión y nos desafía a que nosotros podamos hacer una especie de lista. ¿Cómo era el Andrés? ¿Cómo era el hermano? ¿Cómo era la hermana que está escuchando esta lección hace un año atrás? ¿Ha habido cambios en su vida? ¿Se ha acercado un poquito más al Señor? Porque nos recomienda que se puede reconocer en retrospectivas, ¿ya? De alguna otra manera también, ¿ya? Hay que hacer que el proceso de conversión, así como es un proceso y no es un evento, tiene que ser constante. Por eso nos sugiere el manual que nosotros, esta lista que vamos a hacer, cómo era el hermano Pacheco hace un año atrás, la podamos ir repasando periódicamente, ¿ya? Y vamos a
añadiendo algunas cuantas cosas que me hacen más acercar al Señor. Mis queridos hermanos, yo sé que el proceso de conversión es lo más importante que pueda haber en nuestra vida. Mis queridos hermanos, yo sé con todas las fuerzas de mi corazón que muchas de las familias que estamos ahora en la iglesia somos frutos de un proceso de conversión, en donde básicamente las armas que nos han dado para acercarnos más al Señor no han sido armas sofisticadas, cosas difíciles de hacer. Hace unos 20 años atrás, la presidencia del área solo nos ha recomendado 2 cosas para que podamos iniciar este proceso de conversión, los cuales ahora yo les desafío a que los podamos hacer. La primera son las oraciones personales y familiares, de rodillas, tanto en la mañana como en la noche. Y la segunda cosa que nos desafiaban en ese entonces el elder Ballard, el elder Bradford, que era el presidente del área, nos decía que podamos leer las Escrituras. Si nosotros cumplimos con esas 2 pequeñas cosas como un inicio, estoy seguro que el proceso de conversión va a ser más efectivo, más rápido y nos va a acercar más al Señor. Mis queridos hermanos, yo sé que esta es la iglesia verdadera, que el Señor está esperando que nosotros, como dice el versículo 25 de Mosías 27, debemos nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de este estado carnal y cambiados a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios y convirtiéndonos en sus hijos y en sus hijas. Que el Señor nos bendiga. Los quiero mucho. En el nombre de Cristo. Amén.